Entonces, bueno, vamos a empezar. Estamos aquí con esta Gabriela Macedo, que es doctorando en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en el tema de la tecnología y de un autor del que nos va a hablar ella. Y bueno, sin más, pues comenzamos y te pregunto, ¿qué sería la tecnología? Bueno, me da mucho gusto estar contigo y sí, los temas que he tratado a lo largo de la licenciatura y de la maestría han ido dirigiéndose al final a averiguar esto de qué cosa es la tecnología, ahora con un nuevo término que me encontré, que es la tecnociencia, y marcar las diferencias, porque a final de cuentas vivimos en un mundo en el que la tecnología y ahora la tecnociencia están en todas partes. Entonces, tecnología podríamos definirlo en un primer momento como todos estos avances y introducción de la técnica en dispositivos que nos rodean en la vida cotidiana. Y hablemos, no sé, desde un automóvil, desde la televisión, desde las bombillas, es decir, toda esta implementación técnica que ayuda y que modifica el mundo o lo que le rodea al ser humano para hacerlo un mundo más habitable, más amable, más cómodo para O sea, un mundo en el que gracias a la bombilla puede nunca anochecer y que gracias a los medios de transporte podemos llegar a cualquier punto, y que ahora ya no solo es necesario o indispensable nuestra presencia física para que podamos comunicarnos o estar en un lugar, sino que tenemos también ahora internet, tenemos más dispositivos que nos acercan a esos puntos. Y ahí sería esta diferencia, donde se podría marcar esta diferencia con la tecnociencia. La tecnociencia será esta tecnología aplicada, pero que innova, y que innova de una manera diferente. Es decir, tenemos este caso de los automóviles. Si ya aplicamos la técnica, la creación de un motor, en el funcionamiento de revoluciones de lo que hace que se mueva el motor, pero, por ejemplo, si creamos un combustible a base de biodiesel, entonces ya es una innovación, ¿no? O sea, ya no estamos utilizando la gasolina o el petróleo, sino estamos utilizando quizás residuos orgánicos, o que pueda existir este movimiento a través de celdas solares. Es decir, hay algo que innova, que cambia y que también se entremezclan con muchísimos más factores que antes, cuando solo existía la tecnología, y posterior cuando solo teníamos la técnica, podían moverse. Es decir, ya entramos en el mercado de la compra. Entonces es el anuncio, es la parte mercadológica de que sea un objeto, aparte de funcional, vistoso, que se pueda volver tendencia, que no sé, en el caso, por ejemplo, de las medicinas, también que se puedan, aparte, promocionar, que tengan estos resultados quizás más inmediatos, y que un aspecto que también muy importante es que se empiezan a ver cuestiones de economía de particulares. Es decir, ya no tenemos científico, por ejemplo, que está en su laboratorio investigando y creando o descubriendo las leyes o demás, a través de ensayo y error, en un círculo quizás cerrado, ¿no? O con gente que puede dialogar, pero de una manera muy cerrada, muy particular. Sino ahora ya tenemos laboratorios más grandes que no solo integran quizás científicos, sino que integran también economistas, mercadólogos, como decía, no sé, programadores, sociólogos, psicólogos, es decir, un sinfín de personal con muchísimas más habilidades que van a indicar en algunos casos qué cosas se va a investigar, descubrir, mejorar, a diferencia de la libertad que podría tener en la antigüedad un científico, ¿no? Sino ya se va a dar quizás una pauta o una dirección al trabajo que se quiere investigar. Entonces, esa es como la importancia o lo que me llamó la atención acerca de cómo iba yo viendo a lo largo de que escribía mis tesis, las cosas que iban cambiando, las que se iban integrando, ¿no? Y que es algo que a fin de cuentas nos rodea. Ok.
Muy bien. ¿Qué relevancia entonces tendría este tema de la tecnología para la filosofía y por qué? Bueno, es de suma importancia porque si vemos que estos ya dispositivos o cuerpos de investigación ya tienen eso, al sociólogo, al psicólogo, al mercadólogo y demás, falta, quizás por culpa también del medio académico, que a veces es muy cerrado en el caso de la filosofía, sí, esta introducción de la filosofía en el ámbito de una reflexión más profunda acerca de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Uh-huh. O sea, si bien podemos o se tiene el ser humano la capacidad de crear, vislumbrar y sobre todo hacer, es bueno, ¿y para qué lo vamos a hacer? Y posterior a, bueno, ya le encontramos un objetivo o un propósito, es qué consecuencias devienen de hacer o no tal o cual cosa, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde lo voy a mezclar con el autor con el que ahora trabajo, que se llama Gunther Anders. Uh-huh. Él era un filósofo polaco, nació en 1902 y murió hasta el 92, entonces estuvo a lo largo de todo el siglo XX viviendo como todos estos cambios. Era un filósofo judío alemán, polaco, y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial también tuvo que salir exiliado, uh-huh, demás, pero una de las cosas que mencionaba era que el ser humano siempre estaba asincrónico, uh-huh, y que existió, o sea, se hace más evidente esta asincronía en cuanto al hacer y en cuanto a su capacidad de cognitiva o imaginativa. Es decir, podíamos hacer más de lo que podíamos realmente conceptualizar e imaginar. Entonces, él pone como ejemplo un suceso que vivió de una manera cercana y bastante fuerte o representativa, que era, bueno, primero la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y después las bombas atómicas. Uh-huh. Entonces decía, bueno, el ser humano tiene la capacidad de crear una bomba, o sea, de quizás en algún momento imaginar las consecuencias que pudiera tener, pero al ver los efectos que la bomba produjo, realmente su imaginación no alcanzó a vislumbrar todo lo que podía ocurrir, porque si no, no lo hubiera tirado. Uh-huh. O sea, ¿qué tanto, teniendo conciencia de los millones de personas que hubiera afectado, no solo al morir, sino también en generaciones futuras con enfermedades degenerativas, con cuestiones genéticas, qué tanto se hubiera atrevido a hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde dice que la imaginación queda corta frente a las consecuencias que pudiera llegar a concebir en algún momento. Okay. Entonces ahí es donde la filosofía, yo creo que tiene mucha importancia y relevancia para poder quizás replantear a todos estos, no solo científicos, sino consultores y demás, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Qué consecuencias tiene? Digo, siempre podrán decirse los riesgos inmediatos, pero bueno, ir incluso un poco más allá, o sea, ir a consecuencias futuras, uh-huh, y ver si realmente vale la pena hacer lo que debemos hacer, o bueno, cuál es la línea y la tendencia, ¿no? O sea, si ya se va a hacer, bueno, pues es que esto es por una cuestión económica, bueno, pero ya se tiene medido claro, sí, y claro cuál, sí, es la dirección, ¿no? Sí. Pero esta es la parte todavía reflexiva, humana, que se debería mantener. Ok. Bien, una tercera pregunta sería, ¿cuáles serían los principales problemas de una filosofía de la tecnología? Bueno, frente a estas quizás propuestas que pudiera ser de parte ética, uh-huh, no sé, como ahora son los comités de bioética, en cuestiones médicas, o no sé, ahora en cuestiones igual respecto a la tecnología, sería el presentar panoramas amplios y irse a análisis de casos. Si bien ya no se puede tener como una moral prescrita y decir, uh-huh, bueno, esto va a ser lo bueno y esto, sí, es lo malo, y entonces lo que no entre en, uh-huh, los rangos, entonces no se analiza, o se puntea de una manera muy maniqueísta, uh-huh, y además eso, o sea, ¿cuál es la moral entonces que va a imperar para dictar qué hacer y qué no? Uh-huh. Entonces tendría que ser eso, un análisis de caso en el que se diera o se pudiera abrir
a un sinfín de propuestas y se pudieran analizar quizás detalladamente, no sé si se trata de un caso médico, bueno, cuál es el paciente, cuál es su contexto y demás, o si se trata, no sé, de esa cuestión técnica, bueno, se va a crear tal producto, se va a mejorar entonces, ¿hacia qué factores hacia qué sector se está dirigiendo? Y cuáles serían como, no sé, las prioridades para o incluso también los efectos negativos para y tratar, al final de cuentas, de ir hacia un bien mayor, tratando de dañar lo menos posible, ¿no? Sí, sí. Ok. ¿Podrías profundizar un poquito sobre esta relación entre el hombre y la máquina? Sí. Igual. Voy a apoyarme de Gunther Anders. Él fue por un periodo discípulo de Martin Heidegger y bueno, se conoce más a su esposa que fue Hannah Arendt, pero muchas de sus primeras reflexiones, sobre todo en el ámbito de la antropología, muchos dirán que no, sobre todo los fanáticos de Hannah Arendt, pero yo digo que se la robó a Anders. Tenía que ver con esto, con la cuestión de la crítica respecto a lo que hacía Heidegger, de que para era, bueno, el hombre es un ser arrojado al mundo, y bueno, nos comparamos eso quizás con los animales, y frente a los animales el ser humano es una criatura superior, y bueno, ¿cuál es el puesto del hombre en el cosmos? Tenemos a Shelley y demás. Entonces Anders decía que no, o sea, dice, es ingenuo y absurdo comparar al ser humano con los animales, porque de entrada, y poner al ser humano en un nivel superior, porque dice, de entrada no tenemos una condición similar, y si la podríamos tener similar, o sea, el humano no estaría en un nivel superior. Dice, los animales tienen un nivel de conocimiento, digámosle así, a priori de la naturaleza. Ellos saben qué hacer, pongámosle el nombre de instinto, ¿no? Entonces ellos tienen un lugar, incluso dentro de una cadena alimenticia, dentro de un ecosistema, y en cambio el ser humano es un ser contingente. O sea, la naturaleza, el mundo, la tierra, podría sobrevivir, y más bien, ahora como lo vemos con la parte ambientalista, sobreviviría y estaría muchísimo mejor sin el ser humano. O sea, no ser... Quizás las transformaciones, si bien tendrían que hacerse por cuestiones evolutivas, no serían de una manera tan rápida ni degenerativa como lo ha sido a través de la aparición del ser humano y del incremento de humanos en el mundo. Entonces decía, bueno, no podamos compararnos con el ser humano, porque a fin de cuentas eso, el ser humano es un ser ajeno al mundo, es extraño al mundo. No podemos estar o no estamos de una manera a priori o con un lugar como los animales. Y como no tenemos un lugar, el ser humano tiene que crearse una naturaleza, es decir, un mundo, una realidad. Y es donde empieza la construcción de ciudades, de la disposición de profesiones, es decir, conformarnos un lugar para poder estar. Entonces la artificialidad sería la esencia de la naturaleza y la forma de hacer frente a su carácter contingente. Entonces, dice, lo que nos rodea, y hablemoslo en ciudades, o sea, no son los borregos o las abejas, o sea, no, dice, son las cosas, y ahora son las máquinas, ¿no? O sea, eso es lo que, con lo que convivimos, ya sea de una manera cotidiana, y también con lo que manipulamos, con lo que construimos, con lo que mediamos. Entonces, la relación que mantenemos con las máquinas es más cercana que con la que mantenemos con la naturaleza. Hablaba como de árboles, plantas y demás. Y con la que mantenemos con animales. Incluso esa naturaleza ser una naturaleza como domesticada o adecuada a esta segunda, que es la que construimos, ¿no? O sea, si bien tenemos jardines, pero son jardines ordenados, ¿no? O sea, no es naturaleza libre salvaje, sino es de aquí pongo estas flores, el árbol solo va a crecer a esta altura, esta planta no se mezcla con esta porque no me gusta cómo se ve. Eso, los animales incluso hasta esta no sé, moda de vestirlos y humanizarlos, es adecuarlos a como están, ¿no? O sea, no los queremos salvajes, los queremos antropomorfizar. Exactamente. Entonces, la forma en la cual
nos vamos a vincular va a ser a través de eso, de cosas, y ahora podría decir de dispositivos, que sería las computadoras o los smartphones. Entonces, la forma en la que nos relacionamos para Ander sería una forma de dominio. O sea, necesitamos, para disminuir esta contingencia, crear cosas y dominarla para sentir que somos dueños de algo, es decir, tenemos un lugar. Aquí ocurre una cosa muy particular, porque para este autor, el ser humano llegó a tal punto que se avergüenza de su propia naturaleza frente a la máquina. O sea, la máquina se empieza a ver las particularidades que mantiene como cualidades. Es decir, una bombilla, si bien se puede fundir, siempre va a haber una que la reemplace y podría ser la misma, o ni siquiera darnos cuenta de que es una distinta. Las edificaciones que construimos van a permanecer más tiempo que el ser humano. No sé, una computadora quizás va a ser más rápida frente a una inteligencia o una habilidad limitada del ser humano. Entonces, este hombre va a sentir eso, esta vergüenza, le llama él vergüenza prometeica, de sentirse disminuido frente a la eternidad, a la perfección, a la importancia que pueden tener los objetos frente a su naturaleza, que uno se va a morir, se va a desgastar, se va a ir disminuyendo, y que a pesar de que, bueno, podría decir, bueno, uno tiene hijos y con eso va a ir, no sé, procurando o aumentando su línea consanguínea, bueno, pero no eres tú, o sea, no te van a recordar, va a llegar un punto en el que se te va a olvidar, pero no sé, el Museo de Bellas Artes siempre va a estar ahí, o sea, lo conocieron las generaciones anteriores, lo conocerán las que siguen, y siempre se va a tratar de conservar igual. Entonces, esa es la parte en la que se está como en esta pugna de, si bien necesitamos construir cosas para permanecer y para, a fin de cuentas, vivir en este mundo que nos ofrece hostilidad, y del cual tenemos que resguardarnos, también nos muestra esta parte en la que somos imperfectos y nos recuerda otra vez nuestro carácter contingente. Entonces, digo, la parte como de mediar o de poder salvaguardar es tener esta conciencia de nuestra contingencia como algo positivo, digámosle así. El que seamos libres es gracias a nuestra contingencia. El no estar determinados como podría ser los animales, nos da esa libertad de poder ser cualquier cosa, de poder crearnos, recrearnos, instituirnos y demás, ¿no? Entonces, y de seguir, incluso ser consciente y de seguir actualizándonos y de seguir estando presentes, ¿no? Y bueno, esa misma libertad y esa misma capacidad de poder hacer cosas y de hacernos a nosotros mismos es la que tenemos como responsabilidad para el mundo que creamos y el mundo que construimos, y sobre todo que vamos a dejar a generaciones futuras. O sea, no solo dejarlo en una parte de la inmediatez o del presente, sino que todo lo que hagamos va a tener esa repercusión, no solo en las cosas inmediatas, decía, sino también en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y todo lo que mantengamos de manera aledaña. Ander, aprovechando esto último, quisiera que pudieras profundizar un poco más en este sentido de qué futuro le depara al hombre su relación con la tecnología, ¿no? Ya ves que hay este tipo de cosas de Terminator, o sea, ¿qué tanto la tecnología será el propio declive, el propio fin del hombre? O bueno, ¿qué le puede esperar al hombre con la tecnología? Sí, bueno, es realmente... no sé, tiene muchísimo auge todas estas visiones tanto apocalípticas de que el mundo es dominado por las máquinas, o que obviamente por la misma contaminación el mundo se acaba y son pocos los seres humanos que sobreviven, y que son las máquinas las que sobreviven, y entonces por eso hay que enfrentarlas, no sé. O sea, yo creo que sí, o sea, el que exista la tecnología o la tecnociencia y que se continúen haciendo avances o creaciones nuevas,
digo, eso va a seguir, ¿no? O sea, es parte también de la propia, no sé si naturaleza o esencia del ser humano, el seguir imaginando y creando, no, sin olvidar eso, que decía que habría que medir las consecuencias. Pero si se puede hacer de una manera en la cual se puede ir adaptando a las necesidades de cada sector, o sea, que no solo se pueda repartir o que no solo lo puedan disfrutar quizás sectores privilegiados económicamente o socialmente, hablo, no sé, por ejemplo, quizás de implantes médicos o demás, que solo es de, bueno, que lo pueda pagar, o que se pueda distribuir tal medicina pero solo bajo este sector, o que incluso se hagan pruebas pero a sectores desfavorecidos, ¿no? Porque ellos nadie los nota. Entonces, que no sé, quizás podría ser como utópico que se pudiera quizás no sé, distribuir de una mejor manera según las necesidades de cada sector, de cada país. El uso de la tecnología se podría mejorar la forma en la que se ve, que no se vea tampoco como, que a veces se aprecia como algo que solo eso es para los que pueden tener dinero, ¿no? O que es algo ya dado y que por lo tanto no se puede cuestionar, porque es de, bueno, ya lo dijo el científico, entonces, o sea, sino que siempre se pueda estar recuperando y se puede estar transformando y cada vez se acerque más. Digo, ahora ya no es tan ajeno el que alguien maneje y tenga acceso, por ejemplo, a un celular, ¿no? O sea, ahora se ve que los niños, por ejemplo, quizás hasta lo manejan más rápido, porque es algo que ya es de una forma muy cercana a ellos, ¿no? O sea, el que detrás crean que todo es touch. Entonces, digo, nos hace ver que es algo que cada vez se va a ir introduciendo más en nuestra cotidianidad y que, digo, no podemos ser estos, no sé, detractores y decir, no, regresemos al primitivismo y demás, que seguramente en algunos años habrá, y es de, no, la tecnología nos enferma y nos hace daño y tenemos que regresar a las cavernas. O sea, está ahí, pero está ahí de qué manera y cómo es que nosotros podemos hacer uso de ella, ¿no? Entonces, si no se olvida esta parte reflexiva al respecto, de bueno, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo compramos? ¿Por qué este dispositivo y no otro? Y ¿qué hacemos también con toda la basura que genera ello? Sí. Entonces, si podemos administrarlo de una mejor manera o de una manera más equilibrada, yo creo que se podrá hacer un mejor uso y un mejor aprovechamiento de esta tecnología o de esta tecnociencia. Ok. Por último, bueno, ya que hay una pareja, Anders Arendt, ¿qué me pueden decir de Matus Macedo? Muchas gracias. Que resulta mejor. Sí. No, muchas gracias. Y pues ya. Gracias.